Hola, profe, buenos días. Hola, Adiós, disculpen profe. ahí la demora, tuve ahí bueno, les mandé la imagen, tuve una pequeña dificultad con el internet, cosas que pasan, pero al final no fue tan complejo. Jóvenes, el día de hoy, como habíamos dicho ayer, el objetivo tuvimos con el apunte 1, 2, 3, 4. Yo lo que no sé si en el aula virtual me parece que los subí todos. En un virtual. Me parece que en un virtual los subimos todos. Por lo menos hasta el 15. Y si no está ahí, bueno, creo que es momento de subirlo todo nomás. Sí, están toditos los apuntes. Bueno, ayer estuvimos viendo los criterios y primero el axioma de congruencia de triángulos, los criterios de congruencia de triángulos. El axioma dice que ángulos congruentes se oponen a lados congruentes. Y los criterios son teoremas que te dicen cuál es la información mínima que necesitas para establecer la congruencia de dos triángulos. Ahora podemos demostrar algunos teoremas respectivos a ángulos exteriores. Primero definiendo qué es un ángulo exterior a un triángulo. Si tenemos el triángulo ABC, se extiende el lado AB hasta un punto P que no está en AB, o sea, pero que es colineal, en el lado opuesto respecto a ADB, el ángulo CBP se llama ángulo exterior del ángulo CBA. En el fondo, los ángulos exteriores son ángulos suplementarios de los ángulos interiores de un triángulo. El teorema 21 dice que un ángulo exterior es mayor a cada uno de los otros dos ángulos del triángulo. Esto significa, o sea, nosotros sabemos de la geometría escolar que el ángulo exterior corresponde, la medida del ángulo exterior corresponde a la suma de las medidas de los otros dos ángulos, de los ángulos opuestos. Para demostrar esto, hay que demostrar que primero que al menos es mayor que cada uno de los otros dos. Al menos. En esta figura bastaría con demostrar que beta prima al menos es mayor que gamma. No tiene sentido demostrar para cada ángulo. Por tricotomía, uno sabe que beta prima es menor que gamma, o beta prima es congruente con gamma, o beta prima es mayor que gamma.
como lo que queremos demostrar es la tercera opción, vamos a descartar las dos anteriores. Vamos a ver que suponerlo cualquiera de estas dos es una contradicción. Entonces supongamos primero que beta prima es menor que gamma. ¿Ya? Este beta prima es menor que gamma. Esto implica que existe un punto D en AB, tal que el ángulo DCB es congruente con gamma prima. Por aquí, este puntito D existe. Al ser este menor que este, por definición de ángulos mayores y ángulos menores. Este triángulo, como pueden ver, este triángulo CDB, tiene un ángulo exterior congruente a un ángulo interior opuesto. Para descartar esta opción, debemos averiguar si es posible que un ángulo exterior sea congruente con un ángulo interior opuesto. Supongamos, ahora, que beta prima es congruente con gamma. Por axioma de copia de segmento podemos encontrar D en VP, tal que VD sea congruente con AC. VD, por aquí. Por aquí, este puntito. Esto hará, por el criterio lado, ángulo, lado, que el triángulo ABC y el triángulo CDB sean congruentes. En particular, el ángulo CBA, este, es congruente con el ángulo DCB. Con este de aquí. Entonces, si extendemos este lado, el lado AC, sea CP', la extensión de AC, y sea D en CP', es evidente que el ángulo CBA y DBC son suplementarios. CBA, mira. CBA y DBC, estos dos son suplementarios. Eso es evidente. Estos de acá también son suplementarios. El ángulo BCD' y el ángulo ACB son suplementarios. Por tanto, este ángulo CBA, perdón, este ángulo de acá, es congruente con el suplementario de este ángulo que tiene medida beta prima, o que es beta prima, que es congruente con beta prima. Por el teorema de que los ángulos suplementarios a ángulos congruentes son congruentes. Por transitividad, entonces, el ángulo DCB y el ángulo D'CB son congruentes, lo que es una contradicción. Este ángulo con este ángulo no pueden ser congruentes. Por transitividad. Yo tengo la sensación de que esta explicación de la demostración no queda del todo clara. Esta parte. Entonces la vamos a construir en GeoGebra desde cero. Tenemos un triángulo, cualquiera, y queremos ver que este ángulo de hecho lo voy a marcar con un arco de circunferencia. Este ángulo es mayor que este.
es mayor que este. Eso es lo que queremos probar. Que es mayor que ese. Eso es lo que se desea probar. ¿De acuerdo? Entonces, hay tres opciones. Las vamos a escribir acá. Primero vamos a poner aquí el ángulo beta. Y aquí el ángulo gamma. Entonces, para estos dos ángulos tengo tres opciones. Las vamos a ir averiguando. Uno es que beta sea menor que gamma. La dos es que beta, a ver, me parece que ponerlo así más. Beta menor que gamma. La 2 es que beta sea congruente con gamma. La tercera, que es a la que queremos llegar, a la que vamos a llegar, es que beta sea mayor que gamma. Entonces, lo primero que hacemos es tomar la primera y ver si es correcta. Si beta es menor que gamma, quiere decir que por aquí hay un puntito, tal que este ángulo que se forma, este ángulo que lo vamos a poner aquí, este ángulo que se forma es igual a beta. Bueno, aquí estamos hablando de beta prima, porque beta sería el ángulo interior del triángulo. Así que este es el que vamos a llamar beta prima. Aquí hay que poner beta prima. Y luego de tener esto, uno dice, ah, entonces, este triángulo es un triángulo tal que tiene un ángulo interior, beta prima, congruente con un ángulo exterior, beta prima. Entonces, para saber si la 1 es falsa, debo averiguar si la 2 es falsa. Si la 2 es falsa, por consecuencia lógica, la 1 también es falsa y nos quedaríamos solamente con la 3. Hasta esta parte de la explicación de la demostración, que está escrita en el apunte, y que al estar escrita yo de pronto siento que no se entiende del todo. ¿Se entiende lo que quiero mostrar hasta el momento? Súper. Entonces ahora vamos a averiguar si es cierto que un triángulo puede tener un ángulo exterior congruente. Vamos a averiguar eso. Entonces, por eso extiendo. Ponemos un puntito por aquí. Vemos sus respectivos ángulos. Y estamos diciendo esto, que este beta prima está ahí también.
Entonces, si estos son congruentes, este lado, pero solamente este lado, lo vamos a marcar con un segmento azul y bien marcado, este. De alguna forma lo puedo copiar acá. De alguna forma lo puedo copiar acá. Puedo copiar acá ese lado. Y eso hará que estos triángulos, por el criterio lado, ángulo, lado, sean congruentes. El lado azul, el lado compartido y el ángulo beta prima. Entonces esos dos triángulos son congruentes. En particular, ocurrirá que este ángulo y este ángulo son congruentes. Entonces les vamos a llamar beta gamma epsilon a estos ángulos. ¿Ya? Y aquí es donde está la contradicción. Porque epsilon y beta prima son suplementarios. Pero este epsilon y este beta prima que están acá no son suplementarios. Entonces, ¿cómo llego a esa contradicción? Para llegar a esa contradicción voy a extender acá y vamos a marcar un nuevo ángulo, que sería este. Le vamos a epsilon, gamma, le vamos a dar delta a este ángulo. Entonces, aquí ocurriría que epsilon más delta es congruente con epsilon. Porque epsilon más delta, que es este ángulo, es el complementario de beta prima. Y epsilon también es complementario de beta prima. ¿Se ve ahora cuál es la contradicción? Es esto lo que no puede ocurrir. Y como esto no puede ocurrir, entonces tampoco puede ocurrir 1. Esto no, y por consecuencia lógica, no. Y por tricotomía, si no se da 1 y 2, tiene que darse la 3 sí o sí. En el fondo eso dice la demostración. ¿Ya? ¿Qué dice el teorema 22? Si en un triángulo ABC hay un orden en cuanto a la medida de los lados, entonces ese orden se transmite a los ángulos opuestos. A los ángulos opuestos. Ese orden se transmite a los ángulos opuestos. O sea, si este lado es menor que este, entonces el ángulo opuesto sería este, debiese ser menor al ángulo opuesto, que sería este.
Y aquí si lo comprobamos numéricamente, claro, es cierto. Pero esto es una comprobación numérica, es un caso particular. Eso dice este teorema 22. Que los ángulos... Y también el recíproco, que sería el segundo. Entonces, la verdad es que aquí valdría con poner un sí solo sí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo demostramos esto? Si AB es mayor que AC, que es lo que podemos suponer aquí, AB es mayor que AC, entonces existe un punto D por aquí, tal que AC y AD son congruentes, al ser este mayor. Al ser el triángulo ACD isósceles de base CD, tenemos que el ángulo ADC, este ángulo de acá, y el ángulo DCA, este ángulo de acá, son congruentes. ¿Ya? El ángulo ADC es menor que el ángulo en B por ser exterior. Y por transitividad ACD, este también. Ahora, ACD y DCB son la suma de estos dos, que es menor a beta, por transitividad. Menor al ángulo en B. Entonces, el ángulo en C, en este caso, menor al ángulo en B. Correcto. La segunda dice, si el ángulo en C es mayor que el ángulo en B, el ángulo en C es mayor que el ángulo en B, existe un D en AB, tal que el ángulo ACD es congruente con B, con el ángulo en B, por aquí. O sea, este ángulo lo puedo copiar aquí. Si suponemos que AC y AB son congruentes, AC y AB son congruentes, entonces el triángulo ABC es isósceles de base BC y por tanto el ángulo en B y el ángulo en C son congruentes, lo que contradice la hipótesis. Así que no puedo suponer que esos dos son congruentes. Si supongo que AC es mayor que AB, por el punto anterior también se descartaría, así que por tricotomía, el lado AC es menor que el lado AB. O sea, lo que estamos haciendo aquí es confirmar que lados opuestos, o sea, el lado mayor del triángulo se opone al ángulo mayor del triángulo. Lo más importante de todas estas demostraciones es que el lado mayor del triángulo se opone al ángulo mayor. Lo que sigue en el apunte es la medición de segmentos. Pero antes de medir un segmento, de tener la longitud de un segmento, me gustaría que reflexionáramos sobre qué significa medir en geometría. Por ejemplo, ¿cómo puedo medir la longitud de ese segmento? Erco dice sin unidades de medida. Tú estás suponiendo entonces, y quiero que me responda ahí con lo que usted está pensando, que necesitamos una unidad de medida para medir, ¿cierto?
¿Necesitamos una unidad de medida para medir? Ya. Entonces definamos qué es una unidad de medida. ¿Qué es una unidad de medida? Definamos qué es una unidad de medida. Por ejemplo, una longitud predeterminada, ya. Por ejemplo, podríamos decir que este segmento sería la unidad de medida. Y medir sería tomar este segmento y ponerlo aquí. Y ver cuántas veces está contenido. 1, 2, 3, 4. Estoy haciendo algo muy burdo. 4, 5, 6, 7, 8 y me sobró un cachito. ¿Sí? ¿Tiene sentido para ustedes que estoy midiendo de alguna forma por una longitud predeterminada? Sí. Ahora me sobró un cachito. ¿Qué puedo hacer? Podría, por ejemplo, tomar el punto medio y hacerme una nueva unidad de medida. Y decir, este cachito está contenido una vez. Entonces, podría decir que esto está, ¿cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces y la mitad de otra vez. O sea, 7,5 veces o 7 y un medio. Eso es medir. Es considerar una unidad de medida, es un segmento predeterminado. Un segmento al que le llamamos unidad. Ahora, para tener un sistema de medición tenemos que tener una convención respecto de cuáles son las unidades de medida. ¿Ya? Tenemos que hacer consenso de ello. No es el objetivo del curso aquello, pero cuando usted habla de metros, centímetros, kilómetros, lo que está haciendo es una convención, o hacerse cargo de una convención, tomar una convención sobre ciertas unidades de medida. En el caso de la longitud. Entonces, queremos establecer una forma de medir segmentos con el objetivo de aplicarlo a la desigualdad triangular. Para hacerlo, lo primero que se necesita es una unidad de medida. Supongamos que el segmento CD es nuestra unidad de medida. Entonces, por definición, este segmento y todos los congruentes a él tienen longitud 1. Para medir uno usa el siguiente método. Se copia sobre el segmento a medir, digamos AB, la unidad de medida, y tendremos dos casos. Que D esté entre A y B, y en este caso repetimos la copia desde B', tal que AB' es congruente con CD. Si B está entre A y D, que sería el segundo caso, en este caso dividimos la unidad en partes más pequeñas para realizar el proceso de una unidad con una unidad más pequeña. Voy a quitar esta palabra, me parece que no ayuda mucho. O sea, este es el proceso. Lo que uno dice, mira, voy a medir. Voy aquí, compás, vamos a ir, vamos a ver cuántas veces está contenido completito este. 1, 2,
2 veces tres veces, no, ahí llevo 4, 5, 6, 7, 8, 8, y la novena vez, fíjate que quedó fuera. Cuando hago este proceso tengo dos opciones. O que quede dentro, en ese caso repito, o que quede fuera. ¿Cierto? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Para medir este cachito que queda aquí, voy a tomar una unidad de medida menor. En este caso yo lo que hice fue dividir a la mitad. A la mitad. Entonces vamos a notar por aquí que llevamos 8. 8. Y me volví a pasar. Me pasé. Entonces, 8 8 y más un medio. Tomemos una unidad de medida menor que esta, que sea una fracción. Por ejemplo, el punto medio me puede servir. Como pueden notar, hoy mi conexión no es de las mejores. Achiqué una vez más la unidad de medida a un cuarto. Y ahora tengo que volver a achicarla. Lo primero que voy a hacer es traerla un poquito más para acá. La vamos a volver a achicar a un octavo. Y ahí mira, está contenido completo. Entonces lo que tenemos es 8 más un medio, más un cuarto, más un octavo. Y eso lo podemos expresar en números como 0,75, a ver, un medio es 0,5, un cuarto es 0,25, 75, un octavo es 0,125. 75, 85, 86, 87,5. 8,875. Eso mide este segmento si la unidad de medida es esta. ¿Se fijan cómo hacemos el proceso de medición de un segmento? Ahora, ojo con esto, porque este proceso puede seguir tres caminos. Lo primero es que la unidad esté contenida una cantidad finita de veces, y en este caso la longitud de n es n'. O sea, en este caso, la longitud es n en los naturales. No fue el caso nuestro. La segunda es que la unidad esté contenida una cantidad racional de veces, que es lo que nos pasó a nosotros. Tuvo contenido 8,875. ¿Ya? Un segundito, jóvenes.
Tenemos tres casos, como les decía, que esto se haga un número finito de veces y que por tanto la longitud sea un número natural. Segundo, que la unidad esté contenida una cantidad racional de veces, que es lo que nos pasó. Y lo tercero es el que el proceso no acabe nunca jamás. En este caso decimos que los segmentos son inconmensurables y que la longitud de AB es irracional si la unidad de medida es CD. Y usted se preguntará, ¿y cuándo ocurre eso? ¿Sabe cuándo? Cuando tenemos un cuadrado y queremos medir su diagonal, utilizando como longitud de medida el lado del cuadrado. A ver, estamos ahí. Oh, no, me faltó. Vamos a ver la mitad. Vamos a tomar este pedacito. Oh, no me sirve la mitad. Vamos a hacer el cuarto. A ver. Con un cuarto. Sí, ahí sí. Pero me sobra un cachito que es menor a un cuarto. Así que vamos a hacer el octavo. Ya. Oh, ahí sí. Está contenido un número racional de veces. Pero, oh, qué desilusión. Qué desilusión. Vamos a tener que volver a achicar aquí la unidad de medida. Y no me sirve este más pequeño. Veamos. Ahora sí. Bien, ahora sí. Pero no. Oh, qué penita. Pero intentémoslo una vez más. Aquí no me sirve ese, me va a servir seguramente este. Veamos ahora. Parece que ahí sí. Oh, parece que ahí sí. Sí, sí. No. Oh. Este proceso nunca terminará. Necesitamos una unidad de medida aún menor. Así que seguramente vamos a tener que dividir. Oye, a pesar de que aquí, mira, se ve, pero que calza justo. Lo que significa, seguramente, que si me acerco lo suficiente acá, me voy a dar cuenta que en realidad este no calza. A ver. No, ahí ya estoy notando que no calza demasiado. Pero sí, entonces existen segmentos que son conmensurables, es decir, que el proceso de medición culmina en algún momento y otros en los que no. Entonces ya podemos introducir los axiomas de continuidad. Para primero necesitamos el axioma de Arquímedes, ¿ya? Que esta es una versión del axioma de Arquímedes o de la propiedad de Arquímedes referida a los segmentos. Si AB, el segmento AB está en L, y CD son segmentos, existe un número finito n de puntos de la recta L entre A1 y A sub n, tales que están ordenados, como A sub 1, A sub 1, A sub 2, etc., que son congruentes a CD, se tiene una y solo una de las siguientes propiedades. Que B esté en A sub n, que B esté entre A sub n y A sub n menos 1, una de las dos. O mido justo o me falta un poquito, en el fondo es eso. El axioma de Arquímedes dice que existe siempre un número natural antes de un número real. Para todo número real existe un número natural que es menor que él, pero que es mayor que todos los demás naturales que están antes de él. En el fondo, lo que dice la propiedad de Arquímedes es que un número real siempre o está entre dos naturales o está justo en un número natural.
Eso dice esta propiedad, axioma o lema de Arquímedes. Con este axioma podemos establecer la longitud de un segmento referido a cierta unidad de medida, y puede ser bien natural o un número entre n-1 y n. ¿Qué dice el axioma de continuidad? Que para cada recta L, fíjate esto, para cada recta L, todas las rectas del plan, que son infinitas, para cada punto en L, todos los puntos de L, que son infinitos, para cada real positivo, que son infinitos, existe sobre el lado de L respecto a 1 y solo un punto tal que la longitud de AB es igual a X. ¿Qué dice este axioma? Que si yo tengo por acá una recta por acá tengo el puntito A, y un número real cualquiera, 3,45. Puedo encontrar aquí un punto tal que la longitud de AB es 3,45 para cualquier real, para cualquier recta y para cualquier punto A. Eso dice el axioma de continuidad. Con este axioma podemos demostrar los teoremas que siguen, ¿ya? Por eso lo vamos a ver en la clase de mañana, porque me gustaría que echáramos un vistazo bien a estos axiomas y que viéramos la demostración de la desigualdad triangular. Y nos quedan algunas cositas de este apunte. Entonces, vamos a designar a Yerko Delgado. Usted va a ser el encargado del día de mañana. Al comenzar la clase, recordarme que estamos todavía en el apunte 5, en el axioma de continuidad. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Confío plenamente en ustedes. Chicos, chicas, sería todo por la clase de hoy. Cuídense, pórtense bien, acuéstense temprano, háganle caso a la mamá, casa sí llenó, alcohol, jabón y agüita, etc. Nos vemos, profe, que esté bien. Cuídese.